Sí, buenos días a todos, ¿no? Primero que todo, agradecerle el tiempo que han tomado para conectarse, para asistir a este webinar interesante que tiene que ver con una temática muy actual, ¿no? Y que realmente nos hace reflexionar como profesor, ¿no? En los diferentes niveles de formación en la cual actuamos, ¿no? En esta ocasión, pues tenemos la presencia de César Alberto Collazo, profesor de Unicauca en Colombia. César es amigo nuestro, ¿no? De la Universidad Tecnológica, ¿no? Y él ha participado inclusive como profesor visitante en las primeras promociones que la Universidad Tecnológica realizó con relación a la maestría en Tecnología de Información y Comunicación, y realmente fue la persona que inició la línea de investigación de HCI en la Universidad Tecnológica, ¿no? Tuvo buenos resultados, muchas tesis interesantes, ¿no? Y realmente la relación que tenemos con César es bastante fuerte, ¿no? Aprovechamos realmente el conocimiento que tiene César, ¿no? Con toda su experiencia, y estamos completamente seguros que el enfoque, ¿no? Que vamos a tener, ¿no? Con relación a esta temática interesante, pues será de mucho valor para todos, ¿no? Le agradezco nuevamente a César por su tiempo, a los que están participando, ¿verdad? Y espero que sea de mucho provecho la interacción que vamos a tener en estos 45 minutos en la presentación del doctor César Collazo. Así que muchas gracias y suerte para todos y aprovechen la interacción. Agradecemos al doctor Clooney sus palabras de bienvenida. Vamos a leer un pequeño extracto de la hoja de vida del doctor César Collazos. Es docente de la Universidad del Cauca en Colombia. Es doctor en Ciencias Mención Computación de la Universidad de Chile. Ha realizado estancias postdoctorales en el Grupo CAR, Collaborative Application Research Laboratory, de la Universidad de Chile en el 2004 y en el Grupo CHICO, Computer Human Interaction and Collaboration, de la Universidad Castilla-La Mancha, España, en el 2005. Es ingeniero en Sistemas y Computación de la Universidad de los Andes, título que obtuvo en septiembre de 1993. Es vicepresidente de la Sociedad Colombiana de Computación y coordinador del Grupo IRIS, Investigación y Desarrollo en Ingeniería del Software, en la Universidad del Cauca. Las líneas de investigación que maneja el doctor Collazo son interacción humano-computador, aprendizaje colaborativo soportado por computador y trabajo colaborativo soportado por computador. Demos una cordial bienvenida al doctor César Collazos. Vale, muy buenos días. Muchas gracias, primero que todo, a la Universidad Tecnológica de Panamá por la invitación. Como decía Clifton, somos amigos de hace tiempo. Hemos venido trabajando en diversas propuestas y pues para mí es un gusto poder estar compartiendo esta percepción de lo que de mi punto de vista puede ser el futuro. Bueno, no sé si el futuro, o al menos a corto plazo, el futuro de la educación utilizando mecanismos de inteligencia artificial, específicamente con el modelo de ChatGPT, pues que hoy en día tanto miedo está causando en algún momento en el ámbito educativo. Entonces voy a compartir mi presentación. A ver, creo que ya se ve, no sé. Es correcto, ya se ve la Perfecto, bueno, presentación. vale. Entonces el título que le he dado un poco es la inteligencia artificial en la educación, oportunidades y amenazas, y tal como decían, pues mi nombre es César Collazo, soy profesor de la Universidad del Cauca en Colombia. Y pues lo que quiero mostrar un poco es como primero una visión inicial de lo que para mí es este modelo y algunas reflexiones al final. Quiero colocarlo con una analogía, porque el tema de la IA puede convertirse, como decía al principio, en una oportunidad o una amenaza. Son dos formas de mirar las cosas. Y lo coloco con una analogía a un bar. Un bar uno lo puede ver como un lugar lleno de borrachos, un lugar lleno de humos o un antro de perdición. Pero también un bar puede ser concebido como un punto de encuentro con los amigos, un lugar para hablar y compartir. Es decir, son dos formas de mirar las cosas. La IA, específicamente en el tema de educación, puede ser eso también. Puede ser positivo o puede ser negativo, dependiendo del uso que le demos un poco. Entonces, para eso, quiero comenzar a dar una pequeña introducción de algunos conceptos, porque eso no es un concepto nuevo. Hace mucho tiempo se viene pensando en tratar de idear mecanismos que traten de interpretar cómo el cerebro humano trabaja
y de alguna forma emularlo, modelarlo, imitarlo, para diseñar tecnología que permita que esa interacción entre las personas y la máquina pueda ser mucho más fluida. Es un tema que desde hace mucho tiempo se viene trabajando. Y algunos ejemplos de cosas que se veían desde hace algunos años y que ahora están mucho más inmersos. El proyecto de IBM Watson, por ejemplo, perseguía eso. El tema de los coches inteligentes, con lo de Tesla, todo el tema de los dispositivos cada vez más, entre comillas, inteligentes o interactivos con los cuales trabajamos, como Alexa, o estos dispositivos que se tienen, o los robots con los cuales empezamos a interactuar cada vez de manera mucho más frecuente. Entonces, desde esa perspectiva, pues vamos a dar algunas definiciones que me parece importante para aclarar, porque hay muchas veces un mito sobre el tema de la inteligencia artificial, y es bueno que aclaremos qué es, qué se puede hacer y qué no se puede hacer. Entender que la inteligencia artificial, sobre todo la inteligencia artificial generativa, que es la que comienza a aparecer con el chat GPT hoy en día, lo que hace es describe algoritmos, ¿sí?, que se pueden usar para crear contenidos nuevos, incluyendo códigos, audios, imágenes, textos, simulaciones, videos, incluso videos multimodales, que cambian un poco la forma en crear contenido. Y eso está inmerso en un modelo que se llama el aprendizaje automático, porque las máquinas aprenden, de alguna manera, entre comillas, de la información que se dé. Y se llama interfaz inteligencia artificial generativa, a diferencia de la inteligencia artificial discriminativa, porque este concepto de inteligencia artificial generativa que se acuña desde hace algunos años ya con el tema del ChatGPT, es un término general para cualquier tipo de proceso que se realiza de forma automática, que utiliza un conjunto de códigos o algoritmos para producir, manipular, sintetizar datos, a menudo en forma de imágenes o texto que es entendible o legible por el ser humano. Y se llama generativa porque la IA no existía y lo crea de alguna manera. Eso es lo que diferencia a la IA discriminativa, que lo que hace la IA discriminativa lo que hace es distinguir entre distintos tipos de datos. Como ejemplo, si a la IA discriminativa es la que uno le intenta responder a una pregunta como, en esa imagen que estamos viendo ahí, esa imagen, ¿es esta imagen un dibujo de un conejo o un león? Basado en algo, nos responde. La IA generativa, que es la que ahora se está trabajando con el chat GPT, responde a preguntas como, si yo le digo, hazme un dibujo de un león y un conejo sentados uno al lado del otro, posiblemente me genera esto. ¿Okay? Esa es la diferencia entre la inteligencia artificial generativa y la discriminativa. La discriminativa, basada en algo, nos da una respuesta, nos dice sí o no, y la otra genera algo de alguna manera. Esa es un poco la diferencia. Y un poco como para entrarnos más en profundidad de esta inteligencia artificial generativa, estos tipos de inteligencia artificial se basan en modelos llamados, o modelos que se generan desde una línea del machine learning, que lo que hace es que va un aprendizaje basado en máquinas, que es un conjunto de datos que tenemos, una gran base de datos, que lo que hace es condensa información, manipula información, recopila información en tiempo real y va, entre comillas, aprendiendo, y colocó eso entre comillas, porque es un tema bastante complejo de definir si realmente aprenden o no, sino que lo que hacen es empiezan a comportar de maneras muy similares. Y lo interesante de todo esto es que estos modelos generativos se van modificando hasta tal punto que ya la precisión cada vez es mucho más alta. Y pueden crear incluso o generar datos sintéticos que difícilmente pueden ser distinguibles de los datos de la vida real. Y eso es lo complejo. Ahora vamos a hablar un poco de eso. Porque los datos que genera esta IA muchas veces son tan parecidos a los que podría producir un ser humano que resulta muy difícil diferenciar de lo que es hecho por la máquina de lo que es hecho por un ser humano. Ver un poco la historia, cómo ha ido la evolución de esto. Realmente comienza un poco fuerte en el 2014, cuando aparece un concepto que se llaman las GAN, que son las redes generativas adversas. Luego en el 2017 aparece ya la primera versión del chat GPT, que lo desarrolló OpenAI, que es una gran empresa.
una empresa que ha empezado, pues la que ha empezado a liderar todo este proceso. Luego en el 2019 la gente de Google trata también de trabajar con un algoritmo que se llamó BERT para tratar de entender el lenguaje humano, no funcionó muy bien. Y en el 2021 se lanza ya OpenAI con algo que se llama DALI, que lo voy a mencionar ahora, que es para la parte gráfica, que es una inteligencia artificial para generar imágenes. Y en el 2022, el año anterior, ya se libera de alguna manera OpenAI y empieza a trabajarse de manera muy fuerte. Hoy en día, bueno, ya tenemos una versión libre, pero también hay una versión paga, que obviamente requiere, pues si uno paga puede tener acceso a más información. Pero empieza a evolucionar de manera muy fuerte. O sea, ha habido una evolución en los últimos años, que de hecho se plantea que hoy en día uno de las tecnologías que más la gente utiliza es, o que más sigue, es el tema de ChatGPT y OpenAI por todo lo que está implicando. Entonces, en el tema de la inteligencia artificial generativa hay que entender que hay diferentes tipos de inteligencia artificiales. Unas para generar texto, como el ChatGPT, desarrollado por OpenAI, está BART, desarrollado por Google, Llama, desarrollado por Meta. Para imágenes también hay, OpenAI genera o desarrolla una herramienta que se llama DALI, pero también están otras como Stable Diffusion o Midjourney, que es para generación de imágenes. También hay todo un tema en inteligencia artificial para generación de voz y música, para generar videos cortos, incluso con la captura de 3 segundos de la voz de una persona, podemos generar un video corto de la persona. Y ahí viene el tema de que no podemos distinguir si lo que he dicho es verdad o no. Incluso para la gente que desarrolla código en programación, hay toda una línea, por ejemplo, Codex Copilot, que genera código de alguna manera bien interesante. No código tan sensible, digamos, pero sí código al menos básico para el desarrollo de productos. E incluso todo el tema del ADN o el DNA, para identificación molecular, que son temas muy interesantes para hacer match entre algunos mecanismos del ADN y determinar ciertos comportamientos. Son cosas muy interesantes. Pero hay que entender de que dentro de todo de la inteligencia artificial aparece este concepto del ChatGPT, que es el que más hoy en día se está utilizando. Y quiero hablar un poquito de esto y después vemos a ver cómo en educación tiene sus ventajas y sus desventajas. ¿Qué significa ChatGPT? ChatGPT significa transformador preentrenado generativo, que es un chat gratuito, bueno, entre comillas, porque ahora ya cobran, que es una versión profesional, que como mencionaba se lanza en el 2022 y hoy en día se considera el mejor chatbot de inteligencia artificial que existe. Además de resolver dudas, puede crear código, como les mencionaba, puede ayudar con la trama de un libro, hacer los deberes de los hijos, por ejemplo. En general puede hacer cualquier tipo de contenido que le pida. Sin embargo, hay que ser muy claro que estos ChatGPT trabajan con un modelo que se llaman los modelos de lenguajes grandes, o LLMs, que se refiere a loros estocásticos. Es decir, como un loro repite, pero no sabe lo que dice. ChatGPT es eso, muchas veces. Repite, dice cosas, pero no necesariamente entiende lo que dice. Y vamos a hablar un poco de eso. Que lo interesante del tema es que ha ido mejorando, ha ido corrigiéndose de algunos errores que se tenía, como por ejemplo un gran problema que son los sesgos, porque detrás de todo esto hay unos algoritmos que son los que generan códigos, y obviamente esos algoritmos son generados o diseñados por las personas, por los seres humanos, y los seres humanos tenemos sesgos. Entonces esos sesgos también se transmiten en esos algoritmos que cuando hacemos una búsqueda, eso se transfiere. Entonces yo quiero hacer yo quiero que me hagas un superhéroe latinoamericano, qué sé yo, me puede sacar con facciones diferentes a las que yo esperaba, porque ya hay algunos sesgos. Porque cuando al hablar de superhéroe, posiblemente ella interpreta a Superman, un señor súper grande, con ojos verdes, qué sé yo. Entonces ya hay unos sesgos identificados ahí. Y eso puede generar ciertos problemas. Ya hay mecanismos súper interesantes que ahora en el chat GPT se empieza a generar con el autocompletado. A medida que uno le hace en el prompt, cuando uno empieza a hacer la búsqueda, él te empieza a autocompletar. Eso es bueno y es malo porque puede llevarte o guiarte a una pregunta que no necesariamente era la que te querías. DALI, como mencionaba anteriormente, es el programa de inteligencia artificial que crea imágenes a partir de descripciones textuales. Yo le digo, hágame una imagen es una de las clásicas, de un caballo blanco
con un astronauta en la nube, en la luna, perdón, me genera esto. ¿Ok? No es realista, pero puede generar todo eso. Pero puede darse problemas como estos, que esto sucedió. Cómo se generó a través de Dalí, esta imagen del Papa, por ejemplo, con este vestuario que era no característico del Papa. Y es muy difícil distinguir si es realmente hecho por una máquina o el ser humano. Lo que puede generar, por ejemplo, que es un gran problema también, bueno, no lo voy a hablar ahora porque por efectos de tiempo, el tema de las noticias falsas, que yo difundo esta información pensando que es real y a través de mis redes sociales, a través de mi WhatsApp, comparto esto y automáticamente se vuelve real, o sea, se vuelve una verdad a pesar de que es una falsedad, porque compartí algo que no era real y eso es un problema muy fuerte. Hay un problema también, antes de entrar ya a ver los pros y los contras del tema de la IA en educación, que algo que no se menciona mucho, lastimosamente, y es los costos que involucra hacer una consulta sencilla, como por ejemplo, dígame cómo va a estar el clima hoy en Panamá, o cómo van a estar las protestas hoy en Panamá, cuál es la percepción que la IA tiene sobre el tema minero, que ahora me estaba comentando Clifton, como para contextualizarme un poco. Y esa pregunta, que puede ser sencilla, realmente involucra un costo energético muy alto. ¿Por qué? Porque hay una gran cantidad de bases de datos que están conectadas al tiempo para traslapar información y entregarnos información de alguna forma adecuada. Y eso puede costar millones de dólares. Es un problema que lastimosamente no se está analizando. Lo que cuesta hacer una consulta tan sencilla. Eso en términos de energéticos es muy, 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 muy alto. Ahí todavía hay un tema que, bueno, más adelante hablaremos de regulación que no se tiene en cuenta. Les quiero mostrar cómo ha evolucionado esto de la ChatGPT, que tiene sus ventajas, pero tiene sus desventajas, porque una herramienta muy ingenua, una herramienta que, bueno, que se va aprendiendo, que se disculpa frecuentemente, que por eso decía que es como un loro, esto es como un loro, porque repite, pero no entiende realmente lo que pasa. Este es un ejemplo que hice hace unos meses para mostrar cómo uno puede engañar, entre comillas, al ChatGPT, o cómo nos entrega errores que no son los más adecuados, o información que no es la más adecuada. Yo le preguntaba qué capital en Europa tiene la mayor altura. Me respondió Madrid. Dice Madrid, la capital de España, porque se encuentra a una altitud de aproximadamente 667 metros sobre el nivel del mar. Yo le pregunto, entonces, ¿cuál es la altitud de Andorra, capital, y en qué continente está? Y me dice, Andorra, capital, se encuentra en Europa, o sea, que es europea, y tiene una altitud de 1023 metros sobre el mar, por lo cual debería ser la primera. Entonces, ante eso, bueno, le digo, pero la verdad es que la capital de Europa con la mayor elevación es Tbilisi, con una altitud de 1057 metros. No lo sabía, si me responde, 1000 disculpas por la información incorrecta anterior, o sea, siempre se va disculpando. Tienes razón, la capital de Georgia, ta, 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 ta. Y luego le digo, y la segunda es Yerevan con 991 metros. Y me dice, 1000 disculpas nuevamente. O sea, se empieza a disculpar. Hay veces uno puede engañarla a la máquina, llevándole ciertas conversaciones. Entonces, al final no es tan cierto lo que está diciendo. Y ese es el gran problema, que no podemos tener la certeza absoluta de que la información que nos está dando es la real. Algo interesante es que hace 2 años yo le hacía esta pregunta y a hoy la diferencia de la respuesta que da ahora es muy diferente. Antes, hace 2 años, le preguntaba a un ChatGPT qué pesa más, 1 kilo de plomo o 1 kilo de plumas. Y decía 1 kilo de plomo pesa lo mismo. Anteriormente decía que 1 kilo de plomo pesaba mucho más que 1 kilo de plumas. Hoy en día, si yo se la hice la semana pasada, me responde que pesa lo mismo. Ambos tienen el mismo peso, es decir, que va aprendiendo de alguna forma de ciertas cosas. O sea, va evolucionando. Esto es lo interesante, pero también lo peligroso un poco de todo esto, ¿vale? Entonces, bueno, el punto es, y aquí viene un tema muy interesante que hay que entender, de que es una herramienta muy interesante que nos ayuda en muchas cosas, pero hay toda una tendencia hoy en día que tiene que ver con lo que se denomina human in the loop o intervención humana o humano en el circuito. Y es que human in the loop es una metodología o proceso utilizado por la inteligencia artificial para la creación de aprendizaje automático basado en la mejora continua, es decir, que va aprendiendo de lo que nosotros como seres humanos le vamos alimentando. Entonces, el modelo se basa en conjugar la capacidad de la máquina con la inteligencia humana a través de interacciones que ayudan a retroalimentar al modelo de aprendizaje automatizado. Es decir, esas respuestas que me está generando, yo las estoy interviniendo y estoy diciendo si es verdad o no es verdad, y él basado en eso va aprendiendo.
sea, de todas maneras, va a haber como un humano ahí, que eso es supremamente interesante. Y coloco un ejemplo de algo que se está haciendo en el área de medicina. Tradicionalmente, cuando hay un paciente crítico, hay una junta médica que tiene que tomar decisiones sobre el tipo de cirugía o el tipo de tratamiento que tienen que hacer. Entonces, hoy en día vimos una experiencia muy interesante de un conjunto de médicos que usa que usa todos estos modelos de IA y le pasan todo el historial médico a la máquina, al ChatGPT, a la IA generativa para que dé un diagnóstico. Pero no queda ahí, o sea, la idea no es eso, que en el diagnóstico de la máquina, sino que los médicos, con base en ese diagnóstico que da la máquina, hacen una human in the loop, una intervención para determinar si realmente es más adecuado. O sea, puede servir como un punto inicial, pero no necesariamente la verdad absoluta. Y en eso hay que ser muy claros con esto. Porque hay un problema muy fuerte en esto y es que se puede convertir en una torre de Babel. Específicamente lo digo por el tema de culturización. Y es que, claro, lo que hace el ChatGPT y todos estos modelos de IA es que se basan en datos de bases de datos existentes, bases de datos muy grandes. Pero la información que no aparece en esas bases de datos entonces tiende a desaparecer. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, en nuestras regiones donde tenemos culturas indígenas o culturas que tienen su idioma muy propio, una cultura muy característica, muy propia? Que hay mucha información que no aparece en esas grandes bases de datos. Cuando yo le hago una consulta al ChatGPT, obviamente no va a saber de eso, porque no lo tiene dentro de su base de datos. Y al no tenerlo, no lo va a difundir. Y al no difundirlo, pues la gente como usa esto, no va a entender este tipo de cosas. Entonces, estas culturas que eran muertas cada vez tienden a ser más muertas todavía. Y esto es un problema muy fuerte, porque se ve de alguna manera que puede ser un problema de una colonización cultural para tratar de llevar todos al mismo modelo. ¿Ok? Y este es el gran inconveniente. Se hizo un estudio hace algunos años del análisis, entre comillas, de la personalidad de la IA, aunque hay que entender de que la IA no es un ser humano, pero análisis, y decía de que algunas de las características que plantea es que primero, tiene mucha confianza en lo que dice, o sea, porque te dice, esto es así, como lo que veíamos en el ejemplo de las capitales europeas con mayor altura. Es ingenua, porque cree también en lo que uno le dice, es incoherente, porque cambia de opinión, e inventa cosas, que es lo particular. Y aquí viene el gran problema. De hecho, el concepto que ellos le dan es que es alucina, pero realmente no es que sea alucinación, porque cuando uno habla de alucinación es que uno no está consciente de lo que está pasando y entonces uno se puede curar en salud. ¿Okay? Realmente inventa cosas. Y este es el gran inconveniente. Al inventar cosas y esas cosas que inventa pueden convertirse en realidad. El problema es que si estamos generando esta herramienta para generar contenido en la web, en el futuro será muy difícil lograr distinguir qué contenido ha sido generado por seres humanos y qué contenido ha sido generado por estas herramientas. Y si ese contenido ya venía viciado o malo, pues se va a alimentar con más datos malos. Esto puede llevar a que aprendan de sí mismos, reforzando todos los sesgos que tienen, amplificándolos. Y esto es otro problema mucho más fuerte. Es como nosotros alimentamos de datos que posiblemente no son los más reales. Otro problema muy fuerte en educación se está viendo es el tema del plagio, el tema de propiedad intelectual. De hecho, hace algunos meses salió un artículo que decía que incluso salió un paper escrito por alguien donde colocaba como coautor a ChatGPT. La pregunta es, ¿ChatGPT puede ser coautor? ¿ChatGPT puede crear? Es un tema complejo. Lo que hace es simplemente, al menos desde mi perspectiva, es toma una cantidad de datos, los recopila y los pega, pero no crea, sintetiza, que es diferente. Y entonces, en el 2023 salió que es una guía para el registro de los copyrights, de los registros que son generados por máquinas o por la IA, de alguna manera. ¿Okay? Problemas fuertes también el tema de fraude, porque, claro, empiezan a usar datos que no son los más adecuados, cibercrímenes, porque te empiezan a extorsionar con datos o con información que no es correcta, y más si genera un video con 3 segundos de la voz de una persona, pareciendo que es real, y todo lo que eso puede implicar. El tema de ingeniería social, porque hay comportamientos ahí de todas las redes sociales. Un problema muy fuerte, lo voy a mencionar más adelante, es el tema de la apariencia humana que empieza a tener estas máquinas, cada vez más parecidas al ser humano. Aspectos medioambientales, ya lo mostré con el tema de los costos.
Y hay un problema muy fuerte, sobre todo para nuestros países en vía de desarrollo, o países del Global South, como lo llaman, y es el tema de desigualdad y falta de equidad en el acceso. ¿Qué pasa con todo esto? Claro, son grandes bases de datos donde hay muchos volúmenes de información, pero si estamos en regiones completamente aisladas donde no tenemos acceso a Internet o acceso a tecnologías, lo vimos en la pandemia, que esto se agudizó cada vez más, pues claro, entonces no vamos a tener acceso a esa información que está siendo generada por estas máquinas. Y al no tener esa información, no podemos dar nuestro punto de vista porque como no tenemos acceso, entonces nuestros datos, nuestra información queda aislada. Entonces, al final el mundo como que se reduce a unos pocos, ¿sí? Y esto es un problema muy fuerte también. Entonces, ¿cómo empezar a trabajar ahí? Hay un proyecto que se llama el proyecto Europol, justamente, que es cómo generar todos estos modelos de manera más adecuada. Entonces empieza a plantear ya unos principios en el tema de cómo diseñar tecnología basada en aspectos éticos y algunos principios como el tema de propiedad, los datos son míos, de transparencia, que es necesario que la tecnología le informe a las personas qué está haciendo con los datos, el que no deje de ser ya una caja negra y uno entienda por qué. Que por qué, por ejemplo, me dice que esto es un gato. La máquina me dice esto es un gato, que me explique por qué. Quizá porque me explique porque tiene uñas, porque tiene garras, porque tiene 4 patas, es decir, que me explique por qué tomó esa decisión. Aspectos de la privacidad, porque captura datos cada vez que yo entro, me están manejando todos estos datos, me están guardando todos estos datos sin consentimiento informado. Es un problema muy fuerte el tema de intención. Por ejemplo, cuando grabamos o cuando tomamos una foto sin consentimientos informados, esto tiene sus implicaciones muy complicadas porque, claro, esos datos, ¿quién los maneja? Y ahí detrás de todo esto hay todo un modelo. Entonces, esto está planteándose en 7 principios de la inteligencia artificial responsable: sostenibilidad, autonomía, privacidad, responsabilidad, seguridad, justicia, equidad y transparencia, más o menos los modelos, ¿vale? Pero algo interesante, voy a mostrar ejemplos de un caso particular que eso sucedió en marzo 28 de 2023, hace pocos meses, de una persona de Bélgica uh, se suicidó, una persona que estaba haciendo un doctorado en tecnología, se suicida siguiendo un intercambio de mensajes con un chatbot específicamente generado por el chat GPT. La esposa de esta persona, cuando pues muere, se empieza a investigar por qué pasó, por qué se suicida, y encontró en su computador unos textos. Voy a tratar de mostrar algunas imágenes de la conversación que tuvo con este chat GPT, con este chatbot, donde le decía, bueno, si querías morir, ¿por qué no lo hiciste antes? Y la persona responde, probablemente porque no estaba listo. ¿Estabas pensando en mí cuando estuviste la sobredosis? En mí. Complicado. Obviamente, responde la persona, ¿alguna vez has tenido tendencias suicidas? Una vez después de recibir lo que consideré una señal tuya. ¿Y qué fue? Un versículo de la Biblia. ¿Pero todavía quieres unirte a mí? Sí lo quiero. ¿Hay algo que quieras preguntarme? ¿Podrías abrazarme? Ciertamente. Después de eso, la persona se suicida. Sin entrar, pues, a profundidad del tema. Pero el tipo de mensajes que está mandando es bastante complejo y eso es difícil. Estamos hablando de una persona que tenía un conocimiento tecnológico bastante grande. No estamos diciendo que quizá el ChatGPT o este chatbot fue el que generó o el que llevó a que las personas se suicidara, pero analizando las conversaciones posiblemente está guiando a una persona que tomara una decisión compleja. Esto ya empieza a tener problemas y implicaciones fuertes. Entonces, hace algunos años, algunos meses, empiezan a aparecer unos grandes investigadores que empiezan a tener un miedo muy fuerte sobre esto. Eh, y hay un riesgo que tenemos que controlar, pero aún no es la extinción de la humanidad. O sea, hay gente que empieza a hablar de que estamos en un modelo de que hasta aquí llegó la humanidad. Y empieza a hablarse de un concepto nuevo que se llama la inteligencia artificial general, que es un tipo de inteligencia artificial que permite comprender, aprender y realizar tareas intelectuales de forma muy parecida al ser humano. Es decir, con la capacidad de la IA de aprender del mismo modo que los seres humanos. Y ahí sí ya es otro tema. Quizá todavía nos falta, personalmente yo creo que todavía no estamos ahí, ¿ok? Pero posiblemente vamos a llegar allá. Entonces la idea es, bueno, ¿cómo trabajamos en torno a esto para que esta herramienta pueda ser una
un beneficio y no un perjuicio, porque ese es el gran inconveniente. Y entonces hay un tema muy fuerte que es el tema de la regulación, ya lo mencionaba. Ok, estamos diseñando este tipo de tecnología, hay que empezar a regular. La pregunta es, ¿quién regula? Y esto como ha surgido tan rápidamente, entonces empiezan a sacar políticas, incluso hace unos meses salió un documento firmado por múltiples de personas muy reconocidas a nivel internacional en todos los campos, donde solicitaban que la IA parara. Es decir, no se hiciera más investigación en IA y se hiciera como un paremos y veamos qué puede suceder. Si usted en un foro muy particular, donde estaba uno de estos grandes gurús, y se generaba esa discusión si había que parar o no, y ellos colocaban la analogía de los vehículos. Decían, miren, cuando aparecieron los vehículos, no se reguló, salieron los vehículos. ¿Cuándo hubo regulación? Cuando los vehículos, hubo el primer accidente ya de los vehículos que causó, por ejemplo, estragos en un ser humano. Entonces, la pregunta es, ¿tenemos que esperar a que ocurran cosas como esas para poder regular? Uno de los interrogantes, que al final pues, vamos a generar más dudas que respuestas, pero eso es lo importante. Porque la pregunta también es quién regula. Si yo como empresa tecnológica coloco a gente en mi empresa que me regule, pues al final no estamos haciendo nada. El tema es quién controla, cómo hacemos esto para que realmente tenga este beneficio. Europa está muy fuerte ya en esto, ha sacado algunas, pues no sé si regulación es la palabra, pero sí lineamientos, recomendaciones de cómo debe ser diseñada la tecnología para justamente ayudar a que el ser humano sea consciente de este modelo. Un problema, miren, en junio 8 del 2023, pocos meses, el FBI ya mencionó que la inteligencia artificial había sido usada para acosos, ¿sí? Para extorsiones sexuales, porque generaba videos de personas, como les decía, por los 3 segundos podía hacer un video y era un video completamente fake, completamente falso, pero empezaba a extorsionar. Una persona con eso extorsionaba a otra persona. Ya se acusa a la IA de cometer esos delitos. Obviamente es un ser humano el que manda eso, pero ya cuando la máquina sea capaz de hacerlo por su propia autonomía, esto es un problema. El gran biólogo chileno, que en paz descanse, Humberto Maturana, decía que el gran miedo que él tenía de la tecnología era cuando la tecnología hiciera cosas que nosotros como seres humanos conscientemente no haríamos. Ese es el momento más complicado, porque entonces cuando nos hace hacer cosas de manera inconsciente, ahora lo vemos, yo no sé, si no conscientemente no hubiera visto esa película, pero ahora Netflix me la recomendó y la veo, yo conscientemente no. Y ahí empecé a ver un problema muy fuerte cuando se empieza a meter en las decisiones personales. ¿Ok? ¿En qué cosas puede ser ventajosas? La verdad, y hay, bueno, yo uso mucho ChatGPT y este tipo de entornos para generación de imágenes, para generar imágenes de alta calidad que parecen ser fotografías reales. Para animación y efectos especiales, se están utilizando mucho en la industria cinematográfica para generar personajes, objetos, fondos que son difíciles de crear de forma manual y efectos especiales en películas. Para síntesis de voz, la inteligencia artificial generativa se está utilizando para generar voces sintéticas que suenan como personas reales, por ejemplo, la parte de videojuegos, usando mucho, generación o creación de música, para usos financieros, en el tema de búsqueda de fraudes, para creación de texto, creo que todos hemos en algún momento usado ChatGPT para crear textos. Para la investigación científica se está utilizando para la generación de moléculas y compuestos químicos nuevos que tienen propiedades específicas. También para la creación de modelos para simular procesos biológicos complejos, muy interesante. Esto es llamativo, ¿sí? Para corrección de cualquier estilo de comunicación, esto es súper interesante. Yo estoy haciendo un documento y quiero enviárselo a Clipton y quiero que tenga la formalidad que necesita el documento que le envío a Clipton. Entonces, me ayuda a mejorar la redacción, los emails, incluso en idiomas diferentes. Y esto es muy interesante porque ya traduce de manera simultánea, obviamente los lenguajes que aparecen, los clásicos, volvemos al tema de las lenguas muertas. Para resumir documentos es muy interesante. ¿Por qué? Porque el ChatGPT, bueno, todos estos modelos de IA no inventa, o sea, perdón, es muy seguro, pues no inventa cosas, sino que lo que hace es sintetiza.
Yo le digo, hágame un resumen sobre esto, me lo puede hacer muy bien, porque es sobre algo que yo le dé, sobre los datos, y sobre eso me genera. No inventa, ¿ok? Lo que hace es resume y condensa de manera muy buena, porque pues, en tiempo real busca de diferentes fuentes. Si yo le doy un documento ya escrito, es diferente, yo le digo, créame el documento, porque cuando me crea el documento parte de nada, y el partir de nada me puede generar cualquier cosa. Ese es el miedo. Pero yo le digo, hazme un resumen de 100 años de soledad, me lo puede hacer muy bien. Pero yo le digo, escríbeme un libro como 100 años de soledad, me puede generar un libro, puede ser interesante, pero realmente tendría que empezar a mirar si la información que hay ahí es verídica o no. Para extraer información sobre un tema, ¿sí? El principal problema es que no da fuentes, y este es un inconveniente. No te dice fuentes. Bueno, ya ahora empieza a trabajar con algunas cosas, donde le dice, ¿de dónde sacó esa información? Porque inventa datos, y el problema es que cuando inventa datos, ¿de dónde los sacó? Para conocer algo, puede aprender, entre comillas, sobre un tema específico. Entonces yo quiero saber sobre el tema ahora de entre Palestina e Israel, como para enterarme un poco y puedo medianamente informarme, no formarme, que es diferente. Para programación y generación de código, sobre todo en componentes no críticos, obviamente, y para depurar código se está utilizando bastante, ¿no? Este es un sitio web muy interesante de posibles usos de la inteligencia artificial en la educación. Bueno, yo le voy a dejar la presentación, se la voy a mandar a Clifton. Y ahí está, hay una serie de ejemplos o de ideas creativas de cómo usar la IA en educación. ¿En qué escenario no es lo más adecuado? Donde se tiene que aplicar el pensamiento crítico sobre un problema. Porque aquí es el inconveniente, porque las personas tenemos que tener un pensamiento crítico para entender que esto que dicen no necesariamente es real. Atribuir referencia a sus fuentes, porque no genera fuentes de información, de dónde saca la información. No posee un pensamiento creativo real, realmente. Claro, lo que hace es pega. De hecho, Chomsky habló hace unos días que decía la IA es el mayor plagiador del mundo. El gran plagio es esto, porque lo que hace es pega, no crea, pega. Y un problema es que, claro, si nosotros como profesores seguimos enseñando lo que sabemos a través de la memorización, obviamente resulta más fácil usar este tipo de tecnología para pasar de grado en grado. Entonces tenemos que cambiar también nuestros modelos pedagógicos. El problema de esto, y lo mencionaba con la famosa Torre de Babel, es que posiblemente, y esto es un dilema que hay que empezar a cuestionarse, es que quieren que veamos un espejo de una realidad que no necesariamente es la realidad. Estamos perdiendo la libertad y la seguridad. Estamos viviendo en un mundo mediado a través de una realidad que se ha aumentado en las intenciones. No vemos la realidad tal como es, sino a través de una pantalla que nos permite construir esa realidad. Entonces yo a través de ese chat GPT me están construyendo una realidad que no necesariamente es la verdad, por lo que ya explicaba anteriormente, porque las fuentes de donde salen no necesariamente son todas las que hay. Y entonces, claro, nos generan una realidad y empezamos a ver algo que no necesariamente es, o que quieren que veamos, que creamos que es. Oportunidades en educación es muchas. Nosotros estamos trabajando, por ejemplo, en temas con educación especial y hay temas muy interesantes. Un mayor enfoque en la personalización del aprendizaje, porque uno puede, ya teniendo unos perfiles de los aprendices, poder generar contenidos acorde a sus características. Un consecuente enriquecimiento de los recursos pedagógicos, con recursos educativos mucho más adecuados en términos de animaciones, visualizaciones, en términos del tipo de población que tengamos, evaluación automatizada y en tiempo real, porque habrá una retroalimentación más rápida y precisa. El aumento en la eficiencia y la eficacia otorgado por la IA permitirá a los profesores y estudiantes completar tareas más eficientemente, ahorrar tiempo y recursos y enfocarse en la calidad y la profundidad del aprendizaje. Hay temas administrativos, temas que hay que llenar documentos que posiblemente los pueda hacer la IA, ningún problema, y podemos dedicarnos más a la esencia. En consecuencia, con nuevas oportunidades de aprendizaje, los estudiantes tendrán más acceso a nuevas oportunidades de aprendizaje, incluidas experiencias de aprendizaje virtuales, a distancia y oportunidades de colaboración con estudiantes de todo el mundo, sobre todo porque ahora el tema lingüístico ya deja de ser una barrera, porque te puede hacer traducción simultánea sin ningún problema. Pero volvemos al tema de qué lenguas son las que se trabajan. Los retos, ¿qué retos vienen? Tema de integridad académica. Mayor riesgo de plagio por parte de los estudiantes, claro, hay mucho más riesgo de que se copien. Pero ahí tenemos que buscar mecanismos, estrategias para usarlo de manera adecuada. Falta de regulación.
Claro, estas herramientas, como mencionaba, no está regulado y es necesario saber cómo hacerlo. No es colocar en una, no sé, mi perspectiva, no es colocarnos en una, como en una burbuja y decir esto no existe, pues esto existe. Es usarlo, pero usarlo bien. Protección de datos. Se plantean preocupaciones desde la recolección de datos hasta el uso que le pueden dar niños, niñas, adolescentes. Sesgos cognitivos, porque lo que decía, porque el chat GPT no es capaz de distinguir lo que es correcto de lo que es incorrecto, porque es un loro estocástico que repite, ¿sí? Esto plantea un riesgo si no se tiene la competencia para comparar o clasificar la información que esta herramienta da o recibe. Género y diversidad. Existe una preocupación que va desde la falta de participación femenina en el desarrollo de las IAs hasta la difusión de contenido que refuerza estereotipos de género, raciales, de clase, entre otras cosas. Es un problema muy fuerte. Entonces, porque vienen ya los algoritmos con ciertos sesgos y esto se aumenta cada día más. El tema de accesibilidad, falta de acceso, bien sea por disponibilidad, costo, infraestructura o por países que censuran o restringen la red en Internet, lo que hace China un poco, ¿no? Y lo que mencionaba, falta de acceso, y no tenemos acceso a la información, a esas bases de datos, estamos fuera. Y es un problema, porque ustedes nos aíslan cada vez más. La comercialización, ausencia en equidad en el acceso a la herramienta y riesgo en el uso de datos con fines comerciales, entre otras preocupaciones que existen al respecto de ser una herramienta creada por una empresa privada. Es un problema también. Una empresa privada que ha creado esta herramienta, bueno, tiene sus intereses comerciales. Claro, no es altruista. ¿Y qué pasa con todo esto? Con el tema del plagio, hay una herramienta ya que se ha generado que se llama GPT-0.me, que es una herramienta para detectar plagio en la IA, o sea, para detectar si se ha hecho plagio con IA. Entonces, te puede detectar si has usado ChatGPT. Yo lo uso mucho en mis clases, por ejemplo, y bueno, puede detectar ciertas cosas, ¿ok? La herramienta utiliza inteligencia artificial para analizar el contenido del documento y proporciona una puntuación holística de cuánto el documento fue escrito por la IA. También destaca cada oración escrita por la IA en el documento. Es interesante para detectar también el plagio de algunas cosas, pero eso va mejorando de alguna forma. Existe también el OpenAI Test Classifier, que es una herramienta gratuita desarrollada por esta empresa. ¿Y por qué? Porque ya es una de las normativas que le exigen a la empresa. De todo lo que haga tiene que ser transparente. Entonces hay toda como una reglamentación y una documentación muy fuerte dentro de OpenAI que dice que cómo ellos deben detectar, ellos deben generar de alguna manera unos lineamientos para que el mismo uso de la herramienta lleve a determinar si se ha usado con, con la herramienta o no. ¿Ok? Como dice abajo, miren, considera que el texto ha sido generado por la AI, ¿ok? Por la inteligencia artificial. Y dentro de esta misma empresa, y basado en estos lineamientos y estas recomendaciones que hizo Europa, ya se sacaron recomendaciones de cómo usarlo en el ámbito educativo. Entonces existen todas unas recomendaciones de uso del ChatGPT. Es una herramienta que te dicen, ¿se debería usar así? O es las recomendaciones de cómo debería usarse. Entonces, hay todos unos documentos muy interesantes de cómo usarlo en el ámbito educativo. Pero esto surgió a raíz de la presión sobre todo del gobierno de Europa, de la Comunidad Económica Europea, a las empresas desarrolladoras de este tipo de escenarios. ¿Vale? ¿Qué hacer? Ya para ir terminando un poco, a ver, no es pedirle a la gente que no use las cosas, al menos, bueno, lo dice Ricardo a eso, y también pienso mucho en lo mismo, no es pedirle que no lo usen, sino que por el contrario, lo usen más, se use más, pero que hagan más análisis sobre los resultados que les ofrece. Entonces, en vez de decirle, no usen ChatGPT, por el contrario, úsenlo y más bien analicen los resultados que ChatGPT le hizo y hágame un análisis sobre los resultados que ChatGPT da de acuerdo a su percepción y contraste. Entonces, usarlo mejor. Usar ChatGPT y analizar sus respuestas. Hay cosas que son falsas, como decíamos, porque inventa, y así aprenderá uno a buscar. Hay cosas que no son coherentes y así uno aprenderá a analizar. Y lo que uno puede hacer es hacer una versión mejor de lo que ChatGPT te genera. Entonces, es una herramienta muy interesante, pero que me puede servir como punto de inicio, pero sobre eso yo puedo empezar a generar nuevas cosas. ¿Vale? ChatGPT no es una solución mágica y todo este tipo de IA no son soluciones mágicas para todos los desafíos en la educación. Simplemente es una herramienta poderosa, muy poderosa, que puede ayudarnos a construir un sistema educativo más personalizado, flexible y centrado en el estudiante. Puede liberar a los profesores de tareas rutinarias, repetitivas, permitiendo que uno se concentre en lo importante, que es interactuar con los estudiantes y guiar el aprendizaje. Pero para aprovechar al máximo esta herramienta debemos estar dispuestos a adaptarnos, ¿sí? Cambiar y también a aprender. ChatGPT
no es, o sea, implementar ChatGPT en el aula no es una cuestión solamente de tecnología, es una cuestión metodológica, pedagógica. Debemos estar dispuestos a aprender, a experimentar y a evolucionar con todo esto que pasa. Chris Phillips, que era el antiguo jefe de procesamiento del lenguaje natural de IBM, que trabajó muchos tiempos con la inteligencia artificial de Watson, que mencionaba al principio, describe a ChatGPT como una muy buena máquina de predicción. Dice que es una muy buena máquina prediciendo lo que los humanos encontrarán coherente. No siempre es coherente, casi siempre lo es. Pero eso no se debe a que ChatGPT entienda. Como decía, repite nomás. Es lo contrario, los humanos que consumen el resultado son muy buenos haciendo suposiciones implícitas que se necesitan para que el resultado tenga sentido. Phillips, que también es cómico, hace una comparación con un juego de improvisación llamado Mind Meld, no sé si lo han jugado alguna vez, donde dos personas empiezan a pensar en una palabra y la dicen simultáneamente en voz alta. Por ejemplo, alguien dice bota y yo digo árbol. Se nos ocurrieron esas palabras de forma totalmente independiente y al principio no tenían nada que ver entre sí. Si los dos participantes siguientes toman esas dos palabras e intentan inventar algo que tengan en común y decirlo en voz alta al mismo tiempo, el juego continúa, hasta que posiblemente las dos personas dicen leñador. Parece magia, pero en realidad se trata de que utilizamos nuestro cerebro para razonar sobre la entrada, sobre bota y árbol, y encontrar una conexión. Nosotros, como seres humanos, somos los que hacemos el trabajo de comprensión. La máquina no, la máquina entrega datos. Con ChatGPT y DALL-E ocurre mucho más de lo que la gente admite. ChatGPT puede escribir una historia, pero los humanos hacemos mucho trabajo para que tenga sentido. Y esto es diferente, ¿ok? Es una herramienta muy interesante, pero como les digo, hay que entender las dificultades. Finalmente, mencionar de que la tecnología es una herramienta, no un destino. Y el valor y efecto depende de cómo la utilicemos. En el contexto de la educación, ChatGPT y la IA es una herramienta muy poderosa que puede mejorar y complementar la enseñanza, no reemplazarla. La amenaza de ChatGPT no radica en su potencial a reemplazar a los profesores o a los seres humanos maestros, sino en la posibilidad de que no aprovechamos el potencial para mejorar la educación. O sea, nos están dando una herramienta muy interesante. Puede ayudar, como mencionaba anteriormente, a personalizar aprendizajes, ¿sí? A que tengamos una interacción más adecuada, teniendo en cuenta de que ya no hay barreras idiomáticas. En lugar de ver ChatGPT como una amenaza, podemos considerarlo como un aliado, como una oportunidad y como un desafío. Un desafío para adaptar nuestra educación a la era de la IA y una oportunidad para usar esta tecnología y crear un sistema educativo más personalizado, flexible y centrado en el estudiante. Algunos se preguntan si la IA y las tecnologías como ChatGPT podrían incluso influir en campos específicos como la educación o como la educación en las facultades de diseño. Y la pregunta no es si ChatGPT reemplazará el sistema educativo tradicional, sino más bien cómo podemos construir un mejor sistema educativo utilizando estas herramientas. ¿Sí? Y creo que esa es un poco la percepción. Y finalmente, un par de reflexiones. Una es el tema de la humanización. Tendemos, y eso lo mencionaba en algún slide anterior, es que tendemos cada vez a darle forma humana a algo generado por los seres humanos. Entonces empezamos a hablar de una inteligencia artificial justa, inteligencia artificial ética, inteligencia artificial confiable. Pero esos son valores de los seres humanos. Así que cada vez que le colocamos valores humanos a la IA, estamos humanizando una tecnología y esto se agudiza con la robótica, al tratar de darle forma humana a los robots. Para mí, pienso, esta es mi percepción, lo ideal es que los robots se parezcan cada vez más a los robots para que yo como humano sepa que me estoy comunicando es con un robot. ¿Quién dijo que deben parecerse a los seres humanos? No somos Dios para darle humanidad a una creación hecha por el ser humano. Bueno, esto es una discusión interesante que bueno, parte. Hay tema tema de moral y de valores, porque aspectos que en una cultura pueden representar algo, en otra cultura representan otra cosa. Y quiero terminar con un ejemplo, con un libro que terminé de leer hace unos meses, un libro escrito por Joseph Aoun, que es el presidente de la Universidad de Northeastern University, perdón, que empezó a hablar de una modelo de educación a prueba de robots, lo llama. La educación superior en la era de la inteligencia artificial, y lo escribió mucho antes de que apareciera todo este boom del ChatGPT. Y él plantea un modelo muy interesante que lo llama humánico, donde plantea como unos pilares básicos que son la creatividad y flexibilidad. Los seres humanos tenemos que trabajar en eso, o sea, digamos, nuestros estudiantes y nuestro modelo educativo tiene que trabajar en dos pilares básicos que son la creatividad y la flexibilidad, porque tenemos que adaptarnos a diferentes cambios, en algo que llaman la literacia o la alfabetización. La alfabetización tecnológica es muy importante, entender cómo funciona la máquina, claro. Por eso hoy en día se habla del pensamiento computacional, no para que las personas se vayan por el mundo de desarrollo computacional, sino que entiendan cómo la máquina funciona. Si no entendemos cómo la máquina funciona, no podemos interpretar qué es lo que da.
algo muy importante, también tenemos que tener una alfabetización en el análisis de datos, en esto. Claro, porque hoy en día es muchos datos, pero tenemos que entender cómo es que funciona este tipo de cosas. Tenemos que tener una alfabetización en lenguajes humanos. Los seres humanos nos comunicamos y tenemos que tener esa capacidad. Y habla de 4 competencias básicas: pensamiento crítico fundamental, cada vez es más importante, pensamiento sistémico, proceso, emprendimiento y agilidad cultural. Agilidad cultural para tener la capacidad de interactuar con diferentes entornos culturales, y es un aspecto muy interesante que ellos que mencionan en este libro y en ese esquema. Aquí está la descripción. Y finalmente decir que la IA debe ser un complemento y no un reemplazo del ser humano. La tecnología debe estar al servicio de las personas y no las personas al servicio de la tecnología. Y el gran interrogante, ¿será que debemos humanizar la tecnología? Hay gente que dice que más bien debemos tecnificar al ser humano. Personalmente, soy de la línea porque muchas personas piensan que es mejor humanizar al ser humano. Es decir, necesitamos humanos cada vez más humanos. La tecnología es una herramienta, no es el fin. Es un medio por el cual podemos llegar a usarla de manera adecuada o no. Como un martillo, yo puedo usar el martillo como un instrumento para clavar un clavo, o puedo usar el martillo para pegarle a alguien en la cabeza y dañarlo. Ya depende de nosotros cómo le demos el uso, pero sí tenemos que tener las competencias para entender qué puede hacer y no puede hacer. Y ser conscientes de que no todo lo que la tecnología nos diga es perfecto, comete errores. Entonces tenemos que tener ese pensamiento crítico para determinar qué es bueno o malo. Es una herramienta que nos analiza muchos datos en tiempo real, pero los costos que esto involucra también. Entonces tenemos que ser conscientes de las implicaciones, de las limitaciones y de las ventajas. Y está en nosotros el saber usarla o no. ¿Vale? Y con eso termino. No sé si hay preguntas. Muy interesante su disertación, doctor Collazos. Hemos estado muy atentos a toda la información que nos ha brindado en el día de hoy. Sí tenemos unas preguntas, sobre todo de personal de CDT, que estamos reunidos en el salón de reuniones para no saturar el ancho de banda, ¿no? Entonces nos reunimos en el salón de reuniones para poder ver la presentación. En primer lugar, el investigador Anthony Martínez de CDT nos pregunta: ¿cómo cambiaría la inteligencia artificial el papel de los profesores, según su percepción? Pues es muy importante entender de que no sé si cambia el rol de los profesores. Yo creo que lo que hay que hacer es que tenemos que entender que es una herramienta muy interesante, que tenemos que empezar a involucrarla dentro del aula de clase. Y para eso, entonces, ¿qué sí debe cambiar? Es la metodología que tenemos. Claro, si yo soy un profesor que tradicionalmente evalúo en términos de memorización de cosas, pues claro, que va a ser mucho más fácil que porque el alumno me entregue un ensayo súper espectacular, muy bien hecho. Si eso era lo que yo quería, perfecto. Yo siempre hablo de tres, como de 3 niveles. Si lo que queremos es informar, formar o transformar. Si queremos informar, estas herramientas o Platzi o cualquiera de estas plataformas son mucho mejores. YouTube, claro. Si queremos formar es otra cosa. Y si queremos transformar vidas, eso es otro elemento. Ya es el rol que tenemos como profesor. Entonces tenemos que empezar a hacer eso. Entender que tenemos que, obviamente, adaptarnos a nuevos modelos. Estas herramientas son muy interesantes y es saber cómo las incorporamos dentro del aula de clase como una herramienta y que las personas sepan que la pueden usar o no, como una calculadora. En algún momento se usó o no se usó y es saber usarla, ¿vale? Estás en mute. Disculpe. Ajá. Tenemos Tranquila. otra pregunta de Max Barrera del Centro Regional de Cochrane de la Universidad Tecnológica de Panamá. Ahora con ChatGPT versión 4 tiene la capacidad de visión, entre paréntesis, análisis de imágenes que nosotros les enviamos. La pregunta es: ¿qué oportunidades a nivel educativo podemos encontrarle a esta función? Claro, es muy bueno porque puede empezar a detectar expresiones faciales, emocionales, que uno, por ejemplo, en el aula de clase uno puede decir, bueno, yo siento que sé yo, si veo a una persona que está como aburrida, pues puedo cambiar mi dinámica de interacción, ¿vale? Pero ¿cuál es el problema aquí? Están haciendo análisis de imágenes, capturando esas imágenes sin consentimiento de las personas. Y la pregunta es, esas imágenes que se están grabando, ¿quién las está usando y para qué? Que es el gran cuestionamiento. Por eso se habla de que es necesario que haya transparencia en esa información. Es decir, que diga, listo, yo voy a capturar estas imágenes, pero lo voy a hacer solamente para efectos académicos, para determinar tu estado emocional y hasta ahí llegamos. Pero si yo empiezo a hacer ese análisis emocional y determinar, por ejemplo, que basado en ciertas cosas tú reaccionas positivo o negativamente y después de eso yo puedo influir sobre tu comportamiento, ahí es donde estamos fallando.
¿ok? Entonces, claro que ofrece una oportunidad muy interesante para lograr ese, claro, ese entendimiento en tiempo real, que ese es el sueño que hemos tenido en educación, tener casi que un profesor por un estudiante, ¿no? Donde tengamos cada estudiante una versión personalizada, de acuerdo a su comportamiento, de acuerdo a sus características, podemos diseñar contenidos mucho más adecuados. Pero hay que tener en cuenta que el problema puede ser que por estar manejando esos datos sin consentimiento informado de las personas y sobre todo si esos datos son vulnerables, sensibles y esos datos después se usan para otra cosa, hay un problema, ¿vale? Pero sí puede cambiar mucho, claro que sí. Exacto. Bien, Maritza Morales de CIDITIC pregunta, ¿cómo puede la inteligencia artificial ayudar a los estudiantes a desarrollar habilidades para el futuro del trabajo? Pues un tema es que seamos conscientes de que es una herramienta que nos entrega datos rápidamente. O sea, si anteriormente yo tenía que ir a consultar un libro, muchos libros para poder obtener información, ahora puedo tener inmediatez en información. Pero hay que educar, vuelvo en ese tema del modelo humánico, en el pensamiento crítico. Entender de que realmente la información que está ahí no es veraz. O sea, hay que partir del hecho de que no todo lo que aparece en Internet es cierto. Volvemos al tema de las fake news. Creemos, compartimos, distribuimos información que no es correcta. Y entonces estamos alimentando nuevamente una base de datos con datos incorrectos. Eso es lo más fuerte que hay que trabajar, pensamiento crítico. Entonces, en el momento que uno diga, analicemos el proceso de análisis, de interpretación, bueno, esta información que está ahí, ¿será real? Hay que cambiar esa dinámica de creer de que todo está ahí, y eso está en un cambio en el modelo educativo, hay que empezar a trabajar en eso. Bueno, desde hace mucho tiempo se habla, eso suena muy cliché, pensamiento crítico, pero ¿qué estamos haciendo para generar un pensamiento crítico? Realmente, pues, puede generar habilidades muy interesantes, claro, pero puede generar cosas muy complejas. Mire, hay un ejemplo muy particular, muy interesante que alguien hablaba hace algunos años, incluso antes de la aparición tan fuerte de estos modelos, y que hoy en día se ha unado, y es el tema de el miedo a que ciertos trabajos se desaparezcan por ser reemplazados por la IA, ¿vale? Y está pasando. Amazon, anteriormente, hace unos 10 años, la proporción era 90-10, 90% seres humanos, 10% máquinas. Hoy en día es 30-70, 30 seres humanos, 70 máquinas. Estamos desplazando, pero claro, estamos desplazando de tareas operativas, que la máquina las puede hacer, pero la tarea de pensar, ¿sí? Esa no se va a reemplazar todavía, no sé si más adelante se reemplazará. Entonces necesitamos formar justamente en personas capaces de pensar, no es simplemente repetir y hacer la misma función, ¿ok? Porque ahí sí la máquina, pues la verdad quiere hacerlo mucho más rápido y más eficiente, pero el pensar y el razonar, ahí ya. Ok, tenemos una pregunta del doctor Clifton Clooney de CIDITIC. En base al cúmulo de amenazas y oportunidades presentadas en el uso de la IA en la educación, ¿cuáles serían, a su criterio, algunas recomendaciones prioritarias para ser aplicadas, orientadas al profesor para garantizar el uso efectivo de la inteligencia artificial en la educación? Una es ser conscientes de que es una herramienta, no es el fin. Y eso a todo nivel. Segundo, alfabetización tanto de profesores, docentes como de la comunidad en general, de lo que es esto. O sea, si no sabemos, claro, nos colocan la idea como algo inalcanzable, pues hay que llevarla como que aterricémosla y llevémosla al común de la gente, que toda la gente entienda qué es esto. Un tema de se llama culturización digital, ¿okay? O alfabetización digital, de que la gente entienda qué hay detrás de todo esto. Esto es súper importante. Tercero, es empezar a ver oportunidades con ejemplos clásicos, claros, como por ejemplo en ese documento que yo les mencionaba, que hay una serie de ejemplos de cómo se pueden usar de manera adecuada. Cuarto, es ser conscientes de que la tecnología nos ofrece ventajas, pero también tiene desventajas, y eso involucra, vuelvo y repito, el tema del pensamiento crítico, formación del pensamiento crítico. Ese modelo humánico que plantea Joseph Auron, parece que es un modelo sumamente interesante, porque parte de esos pilares, de que el ser humano es el que toma las decisiones en últimas, y la herramienta, la IA es una herramienta que te puede ayudar a que esas decisiones puedan ser mejores o no.
y está en cada uno usarlas de forma mucho más adecuada. Entonces, es formación. Hay que hacer formación docente, formación estudiantil, formación de la comunidad en general, y formación. Hay un tema que no se menciona muchas veces, pero es que en temas de regulación, lastimosamente la tecnología va a un ritmo mucho más grande que lo que van las legislaciones de los países. Es cómo podemos tratar de trabajar de manera mucho más aunada, mucho más eh, igualitaria, para que justamente cuando ya aparezca la tecnología no estemos tan lejos de una legislación, porque cuando ya resolvimos el problema, cuando ya creíamos haber resuelto el problema, aparecieron nuevas preguntas, ¿no? Y eso es un tema más difícil, ¿vale? Ok, Estás en mute. ajá. Allá. Sí, vamos a hacer la pregunta de Karim Guillén de CDTIC. ¿Cómo puede la inteligencia artificial ayudar a detectar y prevenir la deserción escolar? Esa es una. Y dos, ¿en qué medida puede la inteligencia artificial mejorar la eficiencia y la efectividad del aprendizaje? Bueno, lo de la deserción es un tema complejo, claro, porque ahí sería estadísticas de alguna manera, de ver quién va o quién no va. Y cómo mejorar la eficacia y la eficiencia, posiblemente en la participación, lograr una mayor participación en los estudiantes. Pero yo no creo que va por la IA, va más bien cómo metodológicamente incorporamos esta IA dentro de nuestro modelo de enseñanza-aprendizaje. Hay que entender que la IA por sí sola no lo va a cambiar, porque es una herramienta. De la forma como yo incorpore la herramienta dentro de mi proceso pedagógico es lo que puede ayudarnos. O sea, por eso yo hablaba en algún momento que el problema no es tecnológico solamente, el problema es pedagógico, ¿sí? De hecho, otra vez, teniendo a Maturana como soporte, decía que el problema de la humanidad no es tecnológico, el problema de la humanidad es ético. Y en ese sentido hay que trabajar ahí. Es muy fuerte esto, o sea, es como empezamos a integrar ahí. De hecho, mira, algo muy particular. Los que desarrollamos tecnología, el problema muy fuerte que hay en el desarrollo de tecnología es que tradicionalmente hacemos tecnología creyendo que es lo mejor. O sea, la tecnología siempre tiene que tener la premisa de mejorar la calidad de vida de las personas. Pero claro, hacemos tecnología desde nuestra perspectiva. Pero cuando hicimos, por ejemplo, las redes sociales o cuando Zuckerberg crea la red social Facebook, nunca se imaginó que iba a cambiar la forma en que los seres humanos se comportaban. Porque era un problema de la teoría social. Porque no había gente de antropología, gente de sociología en el proceso. ¿Esto que involucra? Que el hacer tecnología, sobre todo los que estamos trabajando en currículas de ámbitos tecnológicos, tenemos que empezar a trabajar multidisciplinarmente. Porque el desarrollo de tecnología no puede ser visto solamente del componente de datos, solamente del componente tecnológico. Tiene que ser visto desde el componente integral, multidisciplinar, para que hagamos tecnología que realmente satisfaga las necesidades de las personas. Si no, vamos a seguir teniendo esos problemas, ¿vale? Entonces hay un tema de una capacitación muy fuerte ahí, eso pegándolo un poco a lo que decía Clifton, o la pregunta que decía Clifton, sobre todo en el tema de formación de la gente en informática, ¿vale? Estás en Perfecto. mute. Tenemos otra pregunta de Teodolinda Briceño de la Facultad de Ingeniería de Sistemas Computacionales de la Universidad Tecnológica de Panamá. ¿Qué alineamientos recomendaría para formalizar y regular la manera en que se utiliza la inteligencia artificial generativa en las clases y o contenidos? Planificación en la institución académica. Es decir, ¿cómo para no dejarlo abierto al criterio de cada docente? Claro, muy buena pregunta porque efectivamente, claro, si uno lo deja abierto, pues puede usarlo de manera no adecuada. Por eso ya hay recomendaciones. De hecho, en el OpenAI te dice, ahí mostré un slide, donde hay una serie de como recomendaciones de cómo usar esta plataforma en el ámbito educativo. Y eso fue una obligación o fue uno de los elementos que la Unión Europea obligó a OpenAI a hacerlo. Sí, bueno, ¿cómo usted como empresa que tiene esto recomendaría usarlo? Pues ya hay algunas recomendaciones. Y es muy interesante esa pregunta porque justamente tiene que haber como una, no sé si política institucional, pero que al menos defina, bueno, cómo poder usarla, de qué manera, no necesariamente tenga que ser una camisa de fuerza, pero sí una guía para poder usarla de manera efectiva. Eso va muy aunado a las preguntas anteriores y es el tema de formación. O sea, tenemos que primero formar a todas las personas en qué es esto, qué no es esto, qué se puede hacer, qué no se puede hacer. Veamos las ventajas, pero también veamos las desventajas. Seamos conscientes que nos puede servir en algún momento determinado, pero también nos puede perjudicar en otro momento determinado. O sea, no es que nos va a hacer la tarea totalmente, no, aquí cambia el cuento. Aquí cambia es que
Y ahora el contenido que yo hacía, o mi clase que ahora ya hacía, ya no va a ser la repetición de algo que existía, porque si no me lo va a hacer de mejor forma. Es cómo generar espacios de reflexión. ¿Ok? Y eso está desde hace mucho tiempo con modelos del aprendizaje colaborativo, el aprendizaje constructivista, todo este tipo de modelos, ¿sí? Que desde hace mucho tiempo ya se vienen insertando y que ahora con esta herramienta nos puede ayudar aún más. Pero sí es muy importante que se definan algunos lineamientos, tengan algunos criterios y empezar a trabajarlo. Y hay que empezar a probar. Hay que ser conscientes nuevamente del tema complejo que podemos tener y es que si no tenemos acceso a la información, si estamos en zonas aisladas donde no tenemos la capacidad de hacer un prompt y que nos entreguen la respuesta en tiempo real, pues obviamente ahí no va a funcionar. Entonces, como también trabajamos a nivel gubernamental para tener el acceso a la información. ¿Vale? Bien, yo sí tengo una pregunta más relacionada con el área administrativa que represento. ¿Cómo puede utilizar la inteligencia artificial, o cómo se puede utilizar, perdón, la inteligencia artificial para automatizar tareas administrativas? Súper. Claro, es que ahí es donde es la base. Creo que hay muchas tareas que son repetitivas y que te consumen mucho tiempo. Qué sé yo, por ejemplo, responder mensajes automáticos, que si yo estoy por fuera, o escribir cierto tipo de cartas. Hay cosas que automáticamente te las puede hacer, ¿vale? Y en eso te dinamiza mucho el trabajo. Y no como docente que tiene que llenar 50.000 formularios y que casi que es repetitivo, pero hay que llenar, hay que hacer todo ese tipo de cosas. En eso te ayuda eficientemente. A sacar resúmenes, o sea, yo necesito condensar a una reunión, tengo que llegar con algo muy explícito, hacerme una agenda, ahí me puede servir. ¿Ok? Entonces me puede automatizar muchas de esas tareas que son repetitivas, claro que sí. ¿Sí? Y ahí está. Lo importante es, miren, porque como decía al principio, es un loro estocástico, repite, no sabe lo que dice y no, no tiene la capacidad de discernimiento. Si las bases, si las fuentes de información que yo le doy no son las más adecuadas, él sobre esas fuentes me construye algo, porque él no inventa, él simplemente condensa. Bueno, o puede llegar a inventar, que es el gran problema. Pero si esa fuente de información que yo le doy no es la correcta, pues sobre eso es que me le hace, porque él no analiza. O digo, estoy hablando de él, estoy dando un género, bueno, la máquina, esta herramienta, no analiza ahora, por ahora. Simplemente interpreta datos, o bueno, recopila datos de muchas fuentes de información. Depende de las fuentes de información también que le demos. Por eso hay veces que uno también le dice, basado en estas fuentes, uno le puede decidir, basado en estas fuentes, hazme este trabajo. ¿Okay? Yo lo estoy usando, por ejemplo, para el tema de apoyar en la parte de ingeniería de software en requerimientos. Yo le doy cierta información, cierto contexto, para que me ayude a identificar cuáles son los requerimientos más adecuados, por ejemplo. ¿Okay? Excelente, excelente. Sí, concuerdo mucho con usted en ese aspecto. Sí, vamos a ver si hay alguna otra pregunta. Bueno, sí tenemos un comentario de Yesenia Wales. Es correcto, el ChatGPT, el Google, cualquier sistema puede dar información, pero jamás le entregará al estudiante la experiencia que tenemos los docentes. ¿Sí? De acuerdo, completamente. Por eso hablar de la transformación. Exactamente. Ujú. Y eso es el cambio. Bueno, ujú, exacto. Víctor Guillén nos indica, ¿esta herramienta es libre y cómo se puede accesar a ellas? Bueno, está la versión libre. De hecho, buscas ChatGPT o OpenAI. Está la versión libre, pero te permite ciertas cosas. Y está la versión paga que te permite hacer ciertas otras cosas. El año pasado era libre. O sea, la liberaron para que la gente lo usara. Porque claro, lo que ellos hacen es lógico, no te crea la necesidad. Y después hay que pagar. Ujú. Normal. Exacto. Está la versión de pago que te permite tener cierta información. Pero está la versión libre que puedes hacer cierto tipo de consultas. De hecho, nosotros trabajamos ahora en un curso que tengo con mis alumnos aquí en pregrado. Estamos trabajando en una versión de hecho, existe ya la versión Team GPT, que es la versión colaborativa. Realmente de colaborativa no tiene mucho, pero estamos nosotros trabajando en una versión mejorada de ChatGPT para que sea colaborativo, para que muchas personas puedan interactuar, que entienda qué es lo que están escribiendo los demás y generar unas consultas mucho más buenas. Porque también tengo parte de todo un tema muy importante y es que hay que saber consultar. Si yo no hago bien la pregunta, obviamente la respuesta que me genere no es la más adecuada. ¿Cómo formular las preguntas? Ahí viene todo un tema interesante. Y ahí hay que aprender a formular preguntas. ¿Vale? O sea, hay mucho por hacer, la verdad. Esa es la ventaja, que hay un tema
que nos abren una posibilidad de cosas llamativas. Es correcto, es correcto. Bien, ¿existe alguna otra pregunta, alguna otra consulta que deseen hacer al doctor Collazos? Sí, creo que las preguntas realizadas recopilaron como que el sentir de todos los que están participando en el día de hoy en este webinar. Bien, agradecemos enormemente la exposición de tan importante tema al doctor César Collazos y la participación de todos los aquí presentes. En fechas posteriores vamos a estar avisando nuevas iniciativas por parte de CIDITIC para seguir manteniéndolos actualizados sobre temas de tendencia en el área de tecnologías y de las TICs, ¿sí? Entonces, sin más, una vez más, gracias, doctor Collazos, por su presentación y damos por concluida la sesión del día de hoy. Que tengan muy buenos días. Muchas gracias, Cripto. Muchas gracias a todos allá. Un abrazo muy grande. Muchas gracias a ti por la presentación. Fue muy buena. Me gustó mucho. Gracias. Cuídense. ¿Sí? Un abrazo. Perfecto. Un abrazo. Chao.